digo yo. Bueno, Bueno, pero no, estamos a grabar con este nuevo episodio de Conversemos de Bonsai, donde tres artistas, en este caso Carlos Tramuja de Brasil, Sergio Luciani de Argentina y Enrique Castaño de México, van a tratar temas con relación a su punto de vista, su percepción con la técnica del bonsai. Bienvenidos. gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Primero quiero agradecerles tanto a Carlos como a Sergio por estar aquí otra vez, por aguantar esto, porque creo que es importante y relevante para nuestra región y de hecho para el bonsai en general, llevarnos más acá, más que solo las técnicas de que si se dobla una rama, que sustrato. La parte de fisiología es muy importante, es relevante para mantener la vida. La parte artística también es fundamental para el diseño, pero creo que nos falta mucho esta parte de ética, de filosofía, de pensar, de meditar al respecto de lo que es esto, ¿no? Porque finalmente uno lo hace, pues, en mi punto de vista, lo hago para sentirme bien. Pero uno ve tantas discusiones y tantas peleas en el mundo de bonsai que se me hacen ilógicas, irrelevantes en muchos de los casos, que supongo que podríamos mejorar si hubiera un mejor tipo de comunicación. En ese sentido es de que se me ocurrió este tipo de discusión que tuviéramos, de pláticas que tuviéramos. Y uno de los primeros temas era lo de qué es un bonsai, y platicamos en la vez pasada un poco. Sin embargo, me han comentado de que como que es un poquito avanzado y la gente que está comenzando esto, pues les cuesta trabajo ver esta manifestación en tiempo artística de lo que se crea con una planta en un lugar contenido específicamente que le llamamos bonsai. Es un poquito abstracto y para la gente que apenas está comenzando, para el público en general, les cuesta trabajo a veces decir esto es un bonsai, esto no es un bonsai, sobre todo la parte creo crucial y más difícil porque involucra ser como juez de cierta forma, decir esto no es un bonsai, y eso no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Sergio. Bueno, es difícil, porque es verdad lo que decís, Enrique, que uno se termina poniendo en el lugar de juez y básicamente esto es completamente subjetivo y técnicamente no lo es. Entonces, una de las cosas que a mí me pasa cuando tengo la suerte de poder ser jurado de algunos concursos es que trato de evitar las cuestiones estéticas para solamente enfocarme en las cuestiones técnicas, que la técnica es técnica para todo el mundo, y la supervivencia del árbol. Y eso me saca un poco del lugar de decir, digamos, de tener una regla para poder medir qué es bonsai y qué no lo es. Entonces, podría decirte que la finalidad, digamos, la parte básica de un bonsai, lo que es un bonsai en sí, si vamos directamente a la separación de las palabras, de los kanji, lo que sea, y la parte por ahí más no sé, histórica o que tiene que ver con el nacimiento, para qué sirve el bonsai, qué sé yo, creo que cambió completamente. Entonces, me parece que hasta no está bueno y remontarse esa parte tan pasada diciendo, bueno, el hecho de contemplarse, buscar la cuestión de no morirse nunca y la eternidad del tiempo lento, que eso hasta me parece una cuestión de marketing, que está bueno, que alguien lo siga, está muy bien, filosóficamente interesante. En lo personal, y repito un poco lo anterior, creo que bonsai es eso, ¿no? Es poder aprender con H, no aprender del aprendizaje, sino el hecho de estar en una comunión específica con el concepto de naturaleza en sí. Nosotros somos la naturaleza y normalmente como humanos tenemos la idea de que los humanos no somos parte de la naturaleza, entonces podemos manejarlo absolutamente todo. Y como el bonsai es mucho más lento que nosotros, por lo menos me pasó a mí, te ubica en el tiempo de vuelta como para entender la relación y la importancia y el respeto hacia la naturaleza. Y si a eso se le puede agregar arte, bienvenido sea. Si a eso se le puede agregar buenas técnicas, bienvenido sea. Y poder terminar teniendo un árbol en un formato más reducido, manteniendo ciertas proporciones, que aún así siga despertando lo que despierta un árbol grande, esa admiración por la naturaleza y ese
esa relación de uno con eso tan grande, en este caso más pequeño, pero que sigue siendo enorme por lo que representa. Vuelvo a decir lo mismo, si nos tenemos que guiar solamente por la palabra y por las técnicas o lo que dicen los libros, bueno, un bonsái es eso, ¿no? Es un árbol en una maceta, en una bandeja. Ahora después se va para cualquier otro lado. Por eso es que no sé si... Bueno, yo porque soy un rebelde, nací rebelde. No estoy muy de acuerdo con estas reglas o estas cuestiones que parecería ser que al final, por una cuestión de falta de maduración, dejan más gente afuera que gente adentro, ¿no? De determinar qué es lo que sí y qué es lo que no. Pero sí creo que es eso. Creo que técnicamente es una manera... Aplicando técnicas se puede descubrir que un bonsái es para mí es aquel árbol o aquel trabajo que tiene bien aplicadas las técnicas y que tiene un proyecto que uno lo puede leer y que puede determinar qué es lo que va a pasar cuando ese árbol madure. Eso es todo. Carlos. Carlos. Bom, já está, já dito todo. E agora para mim. Bueno. Eu vejo assim, Sérgio, que há pontos aí que concordo plenamente. Primeiro é a questão de las exigências para se fazer bonsai. Isso vem se tornando um problema, essa quantidade de regras e imposições que estão sendo colocadas em muitos casos para que não só se nomine o bonsai, pero para que as pessoas tenham uma espécie de direito de fazer. E o bonsai, mais do que todo, tem que ser placer, entende? O bonsai, o conceito hasta não poderia nem ser arte, porque como é uma mutação constante que tem, é difícil de tu poder definir exatamente o que é. Eu, sem dúvida, também concordo que se estuda bem as regras, puedes chegar a ser um bonsai, não? Pois, e creio que é imprescindível isso de ter claro, porque as pessoas são 8 ou 80, ou seguem todo como rigoroso, tem que ser como o método japonês, ou não fazem nada, é lo naturalista e aí não tem muitos conceitos. Aqui por Brasil anda um pouco esse tema aí de lo naturalístico, bonsai e tal, pero mesmo no naturalístico tem que ter regras, entende? Então, claro, a pessoa estudar, tem alguém que dê uma orientação ou buscar conselhos, ou uma escola, ou uma aula para quem está começando, creio que é muito importante. Porque estas são as noções básicas. Muitas vezes, quando hacemos um curso e a pessoa empieza com um bonsai, sente a dificuldade que é tu conseguir abrir nos olhos do cérebro e pensar de onde vai encontrar a planta. Essa é a grande dificuldade. A gente pode entender de filosofia, de fisiologia, de abonado, qual é o melhor abono, como regar, mas no momento em que a concentração para ser é muito difícil. O bonsai é complicado, mas é muito prazeroso. Por isso é que não se pode impor tantas regras. Claro, se a pessoa está estudando, pensar em ser pois, um maestro, participar de exposições e todo, pois perfeito, que estude muito. Pero tem toda uma gama de pessoas que querem buscar o prazer de cultivar uma árvore, de ter esta relação que tu falou, a hora que é o contato mais íntimo com a natureza. O bonsai muitas vezes se diz que temos que copiar as árvores da natureza, pero não é assim. As árvores da natureza, a grande maioria, estas são um pouco feias, não? As ramas que se cruzam e a iconicidade invertidas de ramas, troncos, tem que ter de inspiração. Então, para mim, o bonsai é um desafio constante e, como se pode denominar, é uma árvore em uma bandeja, ou seja, que por lo menos te dê a sensação de um pedaço da natureza que veja e que imagine um entorno como um todo, não? Colocando o que é o bonsai dentro de um nicho, de um ambiente, digamos assim, mesmo que virtual e dentro de tu mente. Bueno, para mim, mais ou menos isso. Sí, yo concuerdo, sobre todo, una cosa es la parte
artística, que tenemos estas tendencias naturalistas como las de Walter Pals o antes Kobayashi, o antes muchos de los estilos chinos que vienen de esta forma naturalista, que es una forma naturalista idealizada, porque como mencionas, Carlos, uno trata de evitar estas cosas que en árboles a veces se ven feas, como algunas cuestiones invertidas, ramas cruzadas, cosas de ese tipo. Y de hecho eso me genera mucho el estilo vaca, que yo llamo el estilo vaca, aquellos árboles o arbustos que están siendo comidos por vacas, por el ganado, y genera unos árboles preciosos, ¿no? Yo siempre que voy allá les digo, ¿han visto ese tipo de árboles? Los preciosos ahí. Y les digo, ¿para qué me contratan a mí? Contraten a esa vaca. El problema es que esa vaca no sabe mucho de bonsái, no sabe mucho de arte, y de lejos luce bien, pero cuando uno se acerca, uno empieza a ver toda esa maraña, porque carece de conocimiento de cómo crecen las plantas. Las plantas son entes muy lógicos y, y van en busca de energía por más. Entonces, aún en la parte naturalista, uno tiende a ser más idealizado, ¿no? Y después hay diferentes formas y ahorita con el fallecimiento de Nick Lenz, que acaba de fallecer lamentablemente, él fue uno de los promotores de un bonsái moderno, tal vez bizarro, en donde utilizaba figuras, diferentes tipos de cosas estéticas junto con árboles para generar un diferente tipo de arte. De ahí tal vez nos llevaría a lo que es un buen bonsái y un mal bonsái, que es otro tema completamente también, porque ahí es difícil juzgarlo en el momento. Mucho de esto a veces es como la música. Ahorita la música de hoy, la gente le va a decir que es buena música, está muy padre, pero si no dura unos meses o unos años o unas décadas, pues esa música desaparece, ¿no? Mientras que música clásica, música, siento decirlo, de los 80s, algunas, o músicas que conocemos, que se siguen manteniendo, eso se les podría llamar tal vez música buena, en el sentido de que se preserva a través de generaciones. Entonces, muchas veces esta parte de juzgar no es necesariamente del momento, sino es más allá. Pero antes porque me quedan algunas cuestiones que mucha gente le va a quedar dudas sobre el manejo de plantas, porque no es necesariamente árboles. Para bonsái utilizamos muchas veces enredaderas, arbustos, etcétera. Y a veces la diferencia, por ejemplo, entre un kusamono y un bonsái no es tan claro en lo que mencionamos, porque el kusamono puede ser plantas perennes, pero también puede ser plantas de temporada, plantas que duren más. Existen cactus, cosas de ese tipo, palmeras. Entonces, no es tan trivial la parte para mucha gente que agarra una planta enana de banano, por ejemplo, y dice, pues este es mi bonsái de banano. ¿Es eso bonsái, sí o no? Si aplicamos lo que mencionaba Sergio, pues ahí no hay mucho de técnica, no hay mucho, por lo menos no de técnica de diseño, hay tal vez técnica de cultivo, pero no tanto de diseño, pero habría que pensar, no sé qué piensan al respecto de esto. Sergio. Sí, yo estoy anotando mentalmente. Es muy interesante y supongo que en este momento Víctor se debe estar ahí, entrando en espasmo, sabiendo que voy a saltar. Sabiendo que voy a saltar. El problema es que normalmente lo que a mí me ha pasado con esta suerte de poder viajar y qué sé yo, es que todo se compara con el bonsái japonés. Entonces, cuanto más cerca está del bonsái japonés, más bonsaísta sos. Y cuanto más te alejas del bonsái japonés, bueno, más desagradable sos. Y yo creo que es una limitante. Sinceramente creo que es una limitante. Entiendo que tal vez lo que hicieron los japoneses fue quedarse con el marketing de ser los primeros, cosa que los chinos dicen que no. Entonces, para nosotros que vivimos del otro lado, y que cuando a nosotros nos sale el sol, ellos ya se fueron a dormir, estamos básicamente así, a ellos se van a dormir y nosotros no tenemos idea de qué se trata. Y ese fanatismo, esa necesidad de una pared donde apoyarnos,
para saber si lo que estamos haciendo está bien hecho. Tiene que ver con la falta de experiencia y la falta de, digamos, de años de bonsái en Latinoamérica. Nosotros no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos lo que está bien si se parece a lo que está bien. Ahora, si se parece a lo que está bien de Japón, entonces haces bonsái japonés. Pero si se parece bien a lo que está en Taiwán, entonces haces bonsái taiwanés. Pero si haces bonsái taiwanés, no haces bonsái, porque los taiwaneses no hacen bonsái. Entonces, esta locura técnica fanática creo que le saca muchas ganas a la gente. Ahora, que los nuevos no se pueden lanzar a hacer bonsái, entendiendo que lo primero que tienen que hacer, y esta es digamos, es el foco donde yo hago, es que bonsái es aprender a elegir y no a respetar como una oveja. Entonces, cuando uno lo enfrenta a una persona que recién empieza al abismo, es decir, tenés que elegir, y elegir es no una sola cosa, elegí lo que quieras, pero hacete cargo de lo que elegís. Entonces la gente se va porque quiere bonsái japonés, quiere saber si la primera rama va acá, la segunda va acá, la tercera va acá y la copa va acá, porque eso lo hace un árbol parecido al de Karate Kid, que es parecido a lo que hacían en Japón. Entonces se mueren los taiwaneses, los sudafricanos, los australianos, los chinos y cualquier otro bonsái que no se conecte con el bonsái japonés. Y eso es una decisión de cada uno. Entonces, así como entiendo lo del bonsái naturista, y yo tuve la suerte, bueno, de estar muy cerca del bonsái naturista, y entiendo que hacer bonsái naturista es tal vez más difícil que hacer un bonsái de plástico. Entonces todas las personas que dicen, bonsái de plástico, el bonsái japonés, y bueno, también es una idealización, los árboles no crecen así. Y como dice Carlos, claro, pero muchos árboles de naturaleza son horribles. Obviamente, comparados con el bonsái son horribles, porque básicamente la naturaleza no hace bonsái. Entonces, al hacer nosotros bonsái, aplicar un montón de técnicas, no solamente técnicas estéticas, y entendiendo que la estética es un grupo de reglas que son sociales y que dependen a un momento particular de la historia, todo termina siendo un gran grupo donde uno tiene que decidir lo que va a hacer, y al momento de decidir no estamos preparados para aguantarnos este mundo loco de tantas críticas. Entonces decidimos el bonsái japonés, porque es el único que sabemos que si está más o menos bien, entonces parece que está bien. Y ahí es donde podemos discutir si un bonsái está bien, está bueno o te hace feliz al momento de hacerlo. A mí, sinceramente, creo que lo más difícil que puede generar el bonsái es decidir disfrutar de lo que hacen los otros y no destruirlos porque no sé cómo se hace. Y eso es una toma de decisión, y tomar decisión es muy difícil. Es muy difícil, vuelvo a decir lo mismo. Hoy en día el bonsái, y en particular el bonsái latino, se llenó de gente que se dedica básicamente a no dejar avanzar a todos los demás. Hay muchos de esos, hubo toda la vida. Pero ahora están más fuertes, porque como ahora básicamente las redes sociales son las que distinguen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, entonces se pasa por ese lado qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ignorando, no ignorando esas cosas. Y el que es nuevo no sabe qué hacer. Y aunque no lo crean, me parece que es perfecto que no sepa qué hacer. Que no sepa qué hacer como disparador para elegir el nuevo, por dónde empieza. Si empieza por una planta normal, si empieza por una planta de semilla, si empieza por un Yamadori, si empieza por una planta de Carlos, lo que sea. Pero si tener que decidir por dónde empezar es la primera decisión, y si la primera decisión es seguir las reglas, es una mala decisión. Pero eso es una cuestión mía. Brillante. Carlos. Bueno, déjame aproveitar esto un poco, el tema del bonsái japonés. Es que los estilos japoneses, claro que hicieron una clasificación y todo, pero es muy baseado en coníferas y caducifolios, que en Brasil aquí prácticamente no hay, por ejemplo, las caducas y las coníferas. Entonces, claro, yo creo, Sérgio, que las reglas estas, que el bonsái japonés, como ya está, digamos assim, escrito, né, las situaciones de las reglas básicas, yo creo que la persona tiene que conocer. Não necessita muitas vezes seguir ou ser escravo disso, pero as regras básicas, não para especificamente o bonsái japonês, aí seriam mais até regras de estética, porque a pessoa quando vai começar, você não tem a noção que as ramas não podem ser paralelas, ou as ramas não podem ser alternas, ou quando você hace um tronco com um movimento, que o ideal é que as ramas salgam da saída de las curvas, por exemplo. Este é um embasamento
que ayuda mucho a la gente a empezar. Ahora, yo creo que la bandera esa que se tiene levantado, eso del bonsai japonés, también es una cosa muy injusta, con otros países que también han tenido un buen desempeño dentro del arte del bonsai. E digo mais, na Malásia, eu tinha um conhecido que no tempo de Bonsai Passion comentou que ao princípio ali, como estava naquela região, Kimura foi muitas vezes, John Naka, e trabalharam anos no sistema do bonsai japonês, fazendo chares e jeans, trabalhando os árvores, e que viram os árvores esse praticamente desaparecer em 10 ou 15 anos, porque é outra realidade em que as pessoas vivem. É muito diferente a maneira de trabalhar os árvores. Então, claro, para mim, por exemplo, do bonsai japonês, o que serve lá inspiração, claro, é a história, é a dedicação que têm do estúdio e tudo. Pero eu creio que tem que ter identidade própria, que cada país ou região, por lo menos, tentam seguir isso do bonsai japonês, é um mal assunto. Eu creio que conhecer é uma coisa, pero aplicar é diferente. Y es verdad lo que decís, perdón, no me toca a mí, pero decir, es verdad que por un lado hay que empezar a estudiar, o por un lado hay que empezar este camino del bonsai. Lo que creo que sería interesante que las personas que enseñan digan, bueno, vamos a empezar a estudiar bonsai, ok, vamos a empezar por el bonsai japonés, porque de la misma manera la gente no tocaría reggaetón, seguiríamos tocando música clásica. O sea, la gente no hubiese tocado rock and roll, no existiría el blues, no existiría el reggae, no existiría el hip hop, si todo el mundo tocara como tocaba Beethoven. Entonces, sigue siendo música, sí, siguen siendo las mismas reglas. Claro. La combinación de las reglas es ahí donde te aparece la cuestión artística o la cuestión, qué sé yo, original o creativa. Pero sí entiendo de que los que enseñan deberían decir, mira, el mundo hoy, el bonsai hoy es universal. Pero sí, la mejor manera de estudiar bonsai es seguir la manera de aprender japonesa, porque fueron los primeros, se asentó y, digamos, y ayuda para entender como despegue hacia lo demás. Arrancamos con el bonsai japonés y bueno, que sea lo que Dios quiera. Después, que sepan que existen más cosas. Pero que eso no limite, ¿me entendés? A la persona que hace. Pero mira una cosa, Sergio. Só um momento. Esto não é a questão do bonsai japonês. É um pouco do tema, da filosofia que é bueno também estudar, hasta porque Taiwán tem toda uma tradição também muito antiga, pero es que no se tiene una puta idea de cómo fue la cosa hace muchos años, la relación filosófica también que tenía con bonsai. Por eso es que sí, las reglas básicas de estas de estética, esto sí, no diría ni que empezar con el bonsai japonés. Pero es importante hacer un doble tronco, que los troncos salgan juntos y que no haga un U, que as feias são questões aí que é importante que ajuda a pessoa a começar, porque é um mundo muito vasto isso todo. É muito... Sí. Yo entiendo esta parte. Primero creo que hay un problema con esto del bonsai japonés. Interrumpí, porque perdón. No, disculpen, nada más para continuar un poco. Creo que eso del bonsai japonés a veces lo siento como un rayo. Cayó un rayo. Y yo interpreto qué es lo que me quisieron decir otros, ¿no? Entonces, creo que el problema mucho del bonsai japonés es que mucha de la gente que habla de bonsai japonés no ha estado en Japón o no conoce mucho del bonsai japonés. O sea, del bonsai japonés no es ese seguir de reglas específicas, etcétera. Yoshimura estaba en Nueva York cuando escribió ese libro básico, que es más o menos lo que menciona Carlos, es una guía para ayudar a la gente a tener un comienzo, sobre todo en aquella época que no había internet, no había mucha información, entonces esa guía sirvió para empezar. El problema es que a veces la gente ve eso de una forma muy formal y siente como que, esa es la guía sagrada y tiene que seguirse esa Biblia porque si no, no lo es. Y eso es lo que hacen los japoneses. Pero realmente en
Japón no necesariamente siguen eso. Si uno ve Kokofuten y ve los árboles, o sea, a mí me hablan más los árboles que lo que me dice la gente. La gente puede decir muchas cosas, pero yo veo los árboles y los árboles te dicen, pues ahí no está siguiendo muchas de esas reglas, pero luce bien. A mí lo que me interesa es qué es lo que me hace que sea interesante, que sea artístico, qué es lo que me llama a mí la atención de esos diseños. Pero sí concuerdo de que en Latinoamérica están muy cegados esos a de que Japón es la base y si no lo haces de ahí, no tiene méritos. Y es algo que sí tenemos que evolucionar un poco, sobre todo como lo que mencionas, Carlos. Muchas de las especies, tenemos una riqueza enorme de especies en Latinoamérica que no son aptas para seguir algunos diseños, ¿no? Agarrar una jaboticaba y hacerla formal, pues no va a lucir bien, no va a lucir natural, no va a lucir agradable. Entonces, pero hay muchas, ¿eh? Sí, pero ahí viene la parte de la técnica. Uno puede forzar un árbol a que siga cualquier forma, pero no necesariamente quiere decir que sea estéticamente. Y para alguna gente tal vez hasta le gusta, porque ahí estoy poniendo yo mi gusto tal vez para una jaboticaba formal. Tal vez podría pensar en algunos diseños, pero que no sea así exactamente como la de una criptomenia formal, sino podría pensar tal vez algún diseño un poco más interesante, pseudo formal, pero no el diseño clásico, ¿no? Pero regresando un poquito a lo de especies, porque para mucha gente, por ejemplo, hay especies que las tienen así como blanco y negro en Latinoamérica, que por algunas características que no les gustan sin pensar en la parte de fisiología, pero hay especies que son comúnmente aceptadas, por ejemplo, bugambilias trinitarias, y aquí teniendo a Víctor, que es un apasionado de las trinitarias, las bugambilias, proveniendo de Brasil, ya que tenemos a Carlos acá, porque su origen es Brasil, aunque sí ya están dispersadas por todo el mundo, realmente, es una enredadera. O sea, la bugambilia realmente es una enredadera que podemos nosotros transformar, utilizar para formar un árbol. No sé qué piensan al respecto. Yo que soy un fanático de las portulacarias. Yo también. Bueno, yo estoy desarrollando unas, pero toma tiempo porque aquí es un clima tropical, no es apto para portulacarias. Lo voy haciendo lento. Y bueno, son lentas, lo que tiene que son súper lentas. Pero te puedo decir lo mismo, es decir, acá, digamos, lo que voy a usar es la portulacaria como un disparador. Pero mucha de la gente que no le gustan las portulacarias, la explicación es que no tienen madera adentro. Lo cual es falso. Claro que es falso. Claro que es falso. Yo tengo una portulacaria pues grande de unos 40, la sembré hace como 47 años. Ya es un tronco grande y hace unos años corté una rama como algo así y por dentro, si se deja secar, forma una parte fibrosa, leñosa como la de cualquier árbol. Lo que pasa es que es otro diferente, es un tejido diferente. Es un tejido diferente. Pero que sigue siendo de estructura y sigue siendo de sostén y digamos, y son diferentes como diferentes otras maderas, algunas que no tienen celulosa, otras que están cargadas con otros elementos que lo van transformando. Me refiero a que vuelvo a decir lo mismo, creo que porque es mi opinión y es por ahí lo más cercano a lo que me está pasando siempre cuando hablo con la gente que recién empieza a hacer bonsai. Es necesaria la aceptación y es necesario saber que lo que se está haciendo bien. Ahora podemos discutir mucho sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero como en el medio aparece el dinero del hobby y aparece el tiempo familiar, también hay un montón de cuestiones que van sesgando un poco la posibilidad de hacer lo que uno quiere, porque todo el tiempo está pasando por el filtro de la observación de los demás. Entonces, si vas a hacer algo, hacelo bien.
Si vas a criar perros, que no se te mueran a los 3 días. Tené perros. Si vas a tener peces, tené peces. Si vas a tener gallina, tené gallina. Y hace bonsai, hace bonsai. No hagas las pavadas que hacía mi abuela cuando estaba en el campo y ponía las cositas, las macetitas ahí al sol. Y me parece que eso condiciona muchísimo a la persona que empieza. Las personas que empiezan, la gran mayoría, no esta generación, pero la generación nuestra, tal vez y un poco más, fuimos todos infectados por el Karate Kid. Eso lo sabemos todos. Y queríamos eso, queríamos el Karate Kid. Ahora, creo que Carlos también. Vos, Carlos, vos estuviste con Nagatoshi cuando estuvimos ahí en lo de Mario. Y cuando hablé con Roy Nagatoshi, que es el japonés que hizo los bonsai para el Karate Kid, me dijo que ningún bonsai era de verdad. Que el tipo lo que tenían eran los troncos hechos con pedazos de madera y que tenían los juníperos grandes, verdes, en macetas de vivero en los costados, y cuando le tocaba entrar al bonsai, tenían que poner el bonsai, era Roy Nagatoshi el que le clavaba las ramas y se las pegaba con masilla, y claro, como el tipo es un artista, hacía siempre el mismo árbol, pero llegaron a ser como 25 árboles para esa película. O sea, pero ningún bonsai estaba vivo. O sea, vos entendés que hay una generación de personas que hizo bonsai con bonsai falsos. Claro. Y eso está buenísimo, porque eso es idealizar. Lo que tiene el bonsai es que es como un camino a seguir, que abre. Recién cuando Carlos decía que la filosofía de la vida japonesa también la idealizamos. Yo no quiero ser japonés, me encanta Japón, me encanta el sushi, pero yo quiero ser un argentino que hace bonsai. No quiero ser un argentino que se hace el japonés para que lo acepten. Y ahí me parece que es una decisión mía, obviamente. Aún así, para llegar a esta decisión, hice un montón de bonsai japonés. Entonces, cuando más o menos me acomodé y aprendí las técnicas y los errores me superaron y me llené de experiencia, empecé a hacer un bonsai diferente. ¿Qué sé yo? Se pone difícil discutir estas cosas. Sí. Bueno, yo creo que el tema de la cultura japonesa, claro que es un atractivo, pero también lejos de querer entender que tiene que ser japonés, tiene que conocer o que es el Japón para ser el bonsai. Y la gente, muchas personas piensan que en Japón es así, que hay bonsai por toda parte. El Japón es un país normal también. Tiene la comunidad del bonsai, pero no encuentras en cualquier parte. Son as pessoas que hacen dentro de uma comunidade, tem, claro, que mais tradição, porque tem mais tempo também nisso. Pero eu creio que não passa disso. E Brasil, por exemplo, que tu me comenta aí da primavera, da buganvília, aqui temos a buganvília glabra, que não é uma enredadeira, é um árvore que pode chegar a ter hasta 1 metro de diâmetro o tronco, as nativas de verdade. Pero hoje em Brasil temos muitíssimos mais bonsai de pinos do que de buganvília, por exemplo. Muito mais bonsai de juníperos do que buganvília, que seria uma espécie ideal para nós outros acá. E não há, porque há todo o tema esse da influência do Karate Kid, de toda a história essa do bonsai japonês. A gente que pensa que este sofrimento que é um pouco colocado como o bonsai japonês da disciplina, que é o da determinação, é imprescindível para ser bonsai. Isso não é verdade. O que necessita é ter a mente limpa e o desejo de aprender mais do que tudo. Por mais que haga um curso ou que tenha um professor, isso é uma coisa que tem que partir dentro de si. Muitas vezes é difícil explicar a energia que tem que vir de dentro para que tu puedas superar todas essas fases. Incluso o Sérgio comentou que o bonsai entra em tu casa e há um câmbio em geral dentro da casa, dentro da família, com os filhos, com a mulher, com todo. E este é um tema que é muito particular de cada um. É o que creio. Sí, de hecho, regresando a lo de Portulocarias, tuve la suerte de platicar con Jim Smith en Estados Unidos antes de que falleciera. Él me dijo que realmente la mejor especie para empezar bonsai es la Portulocaria, porque lo que quiere uno es comenzar con algo que viva y que aguante, y hay que ser sincero, cuando empezamos y aún cuando seguimos después, nuestro conocimiento para el cultivo, nuestro tiempo y todo no es el ideal,
por lo cual si tenemos unas especies que sean muy delicadas, pues es muy fácil que se pierda. Y yo creo que la gran mayoría de la gente que comienza con la parte de bonsai, deja lo de bonsai simplemente porque empiezan muy animados queriendo saber todo, pero se les muere uno o dos arbolitos y piensan que o no tienen dedos verdes, porque es algo típico que se les menciona, que no son buenos para esos, que no es que tienen algo, las plantas en contra de ellos, etcétera. Se imaginan mil y un cosas que realmente tienen que ver más con la falta de conocimiento de cómo manejar la especie y el uso inadecuado de empezar con una especie que sea muy delicada para su clima, región. Aquí lo pongo clima-región porque algunas especies, por ejemplo, algunos juníperos son muy tolerantes al manejo de todo en algunas regiones, en otras regiones son muy delicados, ¿no? Portulocaria, por ejemplo, es aguantadora en casi todos lugares, pero aquí como es húmedo, caliente, es muy fácil de que se pudra. Y sobre todo, uno de los principios que tiene mucha gente es que si tiene un árbol, lo quieren tener como mascota y estar tocando, moviendo, etcétera, y las plantas muchas veces simplemente no quieren que las toque uno, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los problemas. Una de las cosas... Sí, perdón. A ver, dale. Digo, una de las cosas que más se ha tratado este día es el tema del conocimiento como parte fundamental de hacer bonsai. Hay mucha gente, como decía Sergio, como decía Carlos, que toma un cursito y ya comienza a hacer a un estilo cualquiera, X. Entonces, de lo que se está hablando hoy es que hay que estudiar, investigar y ver cuál es el estilo que más te llega, pero como quiera conocer los diferentes estilos y nuestras especies para ver cuáles se adaptan a ese estilo. Porque de repente, como se hablaba del estilo japonés, no es fácil ponerlo como en la trinitaria. No es fácil tú hacer algo que se vea como un pino. Entonces hay mucho force con eso. Que eso es lo que con este tipo de cosas queremos como aclarar y diciéndole a la gente la verdad. Claro, hay alguna verdad como que esa que tú dijiste, Sergio, de Karate Kid, eso va a doler mucho. Jugando. Que los árboles jugando. Es un poco, pero mira, ¿sabés qué, Víctor? Escuchándolos a todos, hay algo que es lo que une al bonsai, a la actividad del bonsai, a la práctica del bonsai, que siempre está flotando, pero que nunca se habla en demasía, que tiene que ver con el tiempo. Todo es tiempo. Y el tiempo depende cómo uno lo use, y ahí entra la disciplina, y empieza la organización, depende cómo uno optimice el tiempo, va a tener resultados más o menos rápidos. Sí. Cuando uno le pifia, digamos, es una palabra muy argentina, eso, cuando uno le erra, cuando uno se equivoca, tiene que volver a empezar porque las plantas tienen un ciclo de vida y dependiendo en qué momento ese ciclo de vida, que en el caso de que tengamos este ciclo de vida anual, uno se equivoca, lo atrasa 1 o 2 años, la planta tiene que recuperarse, lo que sea. Bueno, pero también es necesario entender de que no viendo muchos videos, digamos, no por leer libros, por leer videos, ver videos o tomar clases, a veces uno puede llegar a poder unir tanta información flotando, porque mucha de esa información flotando, después hay que aplicarla a cada una de las zonas donde uno vive. Entonces, cuando uno empieza a ser más general y no tan particular, para la masa de gente normal que aprende a hacer bonsai nueva, es un indeseable. Porque la mayoría de los videos que están dando vuelta por ahí son específicos. Entonces te dicen, para que un cactus, en vez de tener espina, tenga rulos como si fuese Bob Marley, lo mejor es ponerle una crema particular. Y nadie sabe si es verdad o es mentira, pero tenés a 150 personas poniéndole crema al cactus. Y no se va a poner ruloso. Bueno, lo mismo pasa cuando, esto Carlos lo entenderá mejor que yo. Mágicamente alguien dijo que los juníperos, había una variedad de juníperos que se llamaba sonare. Y ahora decir la especie sonare es una especie que a veces me dicen, ¿tenés sonare? ¿De qué me estás hablando? No, del junípero procumben. ¿Y por qué no decís junípero? No, porque es el procumben sonare, porque yo lo vi al otro. Y ya se empiezan a usar palabras específicas que son palabras de youtubers. Que no está mal. Obviamente no está mal, pero sí da a esta necesidad de que todo sea absolutamente rápido. Y tiene que ser rápido, es rápido con el nombre, es rápido con la especie,
es rápido con la formación, es rápido con la terminación, es rápido con la aceptación, es rápido con los premios. Y si no tenés nada de eso, pues entonces te empezás a fabricar tus propios espacios para ganar. Para que tu video sea el mejor, para que tu manera de llamar a la planta sea la correcta, para que vos ganes tu propio premio, para que te sea tu propio concurso. Y no se puede así, porque el que empieza cada vez más abajo de una montaña de exigencias. Y ahí se pierde lo que dice Carlos, que es la finalidad, creo, del bonsai, que es el disfrute de hacerlo. Sinceramente, lo que tiene el bonsai interesante es hacerlo. Pero con tanta exigencia la gente no se termina sin hacerlo. Entonces, ¿qué terminan? Terminan comprando, porque aparece la necesidad de tener uno, que también es válido, entonces lo van a comprar. Entonces, la posibilidad de vender muchas veces termina en eso, en vender una macetita de bonsai con un esqueje adentro, cosa que ahí podemos discutir qué es bonsai y qué no lo es, pero lo que sí no podemos discutir es la necesidad de la gente de tener bonsai y de no encontrarse sujeta, ¿sí?, por algún tipo de encuadre que le permita avanzar tranquilo y sin demasiadas angustias, porque todos los arbolitos que se compran se terminan muriendo, eso lo sabe todo el mundo. Por eso se venden en el supermercado. Por eso en los supermercados o en muchos de esos viveros se dejan a consignación, se mueren y te los cambio. O sea, así es fácil, devolveme la maceta, que es lo caro, no el arbolito. Pero bueno, trabajo como el de Carlos, trabajo como de algunas otras personas que están cambiando este concepto. Es decir, un árbol es un árbol y se puede hacer bien igual. Se puede utilizar esta energía de hacer para hacerlo bien, para que subir un poco el nivel, para que entiendan que el piso no está acá abajo, que el piso no es de los que se aprovechan, sino que el piso es tal vez de los que pueden aportar de otro lado, también de una forma comercial, pero mejorándolo. No sé, es difícil, porque sinceramente es mucho más fácil discutir bonsai avanzado que bonsai inicial. Sí, claro, es más fácil. Es más fácil porque desde el punto de vista inicial, primero ese gusto, así como lo que mencionaban de tequila o cosas de ese tipo, yo que no tomo, pero uno desarrolla ese gusto con el tiempo, uno no nace con ese tiempo, con ese gusto, y el bonsai, como la mayoría de los artes, es algo que uno va desarrollando ese paladar y va cambiando nuestros conceptos con el tiempo. Entonces, a través del tiempo, lo que veíamos como un bonsai bueno va cambiando esa visión conforme vamos conociendo un poco más. Y el tiempo sí es fundamental, para poder entender bonsai, porque si no es ikebana, como menciono en muchos casos, cuando demostración no me gusta hacer ikebana, me gusta hacer bonsai. Entonces, la parte de tiempo es fundamental para poder tratar de entender lo que es bonsai. Pero Carlos, me gustaría escuchar un poquito más tu opinión. Bueno, yo, por ejemplo, que tengo un vivero que produz mucho, la cuestión de tiempo es fundamental. Hay que estudiar para todo y para hacerlo bien tiene que estudiar y saber el camino correcto. Acá en Brasil ya se cambió mucho eso de hace 15 o 20 años atrás, porque al principio realmente pues la persona compraba un bonsai pues muchas veces mal hecho, un bonsai comercial en maceta plástica, y cuando se moría era un problema, porque o problema era del bonsai, que o bonsai é difícil, é impossível, é coisa de japonês, aqui se dizia. E ao final, isso hoje está cambiando, porque a gente já consegue já ter um pouco de consciência de que esse ano, pois fui viajar e 4, 5, 6 dias sem água, pois não lo cuidei. Aí a coisa já começa a cambiar por este nível de consciência. Então, claro, a insistência da persona muitas vezes está ligada diretamente ao êxito do cultivo. Há muita gente que insistiram e muitas vezes para o que está iniciando, que é um dos temas aqui que estamos falando, que não basta às vezes tentar com uma planta. Muitas vezes o fornecedor é malo, a espécie não é buena, o ambiente não é bueno, pois o tempo que tem neste momento também não é bueno. Pero se te gusta, eu o que diria, um conselho que dou é intente de novo,
porque es muy bueno. Y como resultado, muchas veces se ve gente hasta que compra los bonsai de estos comerciales e conseguem cultivá-los ali por anos. Esta pessoa já estaria a ponto de seguir adelante com outras técnicas. Aqui mesmo, às vezes, a gente que vem, mira, pois tenho um bonsai desse de mercado e eu tenho há 7 anos e lo consegui cuidar, porque lo rega, lo põe no abono e hace as coisas por instinto, digamos assim. Agora, é um desafio no cultivo e a gente tem que estar involucrada. Eu creio que hoje se colocam, como Sérgio já falou aqui, Henrique também, se colocam muitos empecilhos, né? E eu insisto sempre em dizer que somos poucos, que os bonsaístas somos poucos. Então, quanto mais se criam situações, e isto se vê, há gente que tem a intenção, que estão nas redes sociais, pois criam problemas e fazem posições, e tenho visto umas coisas acá em Brasil que são muitas vezes muito fortes com relação a isso. Eu sou dono da verdade, e se não for assim, não é. Isto é o pior tipo, porque dentro da humildade pode estar a situação que eu hago desta forma, eu utilizo isto desta maneira. Agora, dizer que se não é assim, não é ou não funciona, isso é muito forte. Eu creio que isso sim que é limitante, entende, Sérgio? Sí, sí, lo sé. Sí. Es verdad. ¿Cómo seguimos, señor Víctor? No se te escucha, no se te escucha. Ok. Digo yo, ¿cuál es? Ya hablamos de qué sería un bonsai, pero ¿qué no es un bonsai para ustedes? Ahorita hablamos de un esqueje que pusieron en una cosa. ¿Hay algunos parámetros que se pueda decir como que no califica? Yo vuelvo a decir lo mismo. Siempre evito esa discusión. Me parece que no suma. No me gusta señalar con el dedo el que es feo. Me parece que hay que aguantarse. Hay que aprender a un montón de cosas. Sí entiendo de que muchos árboles están en un proceso. Muchos trabajos son, digamos, hay muchos estadios de crecimiento y de diseño en un árbol que son partes de un proceso que se verá en el momento de la maduración. Y me parece que ser tajante en el momento que uno está en un proceso, es decir, eso no es un bonsai, es una porquería, porque en realidad es un esqueje. Todo bonsai en algún momento fue un palito. Todo bonsai en algún momento midió 1,45 m de alto y después terminó teniendo una base poderosa. Digamos, esto yo hasta no solamente lo he visto en mis árboles, pero lo he aprendido muchísimo yendo a visitarlo a Carlos. Es decir, si uno ve dónde arranca, donde arranca Carlos y donde termina 5 años después, 10 años después, uno entendería de que, bueno, yo no podría decirle a Carlos, esa porquería que pusiste en el piso no es un bonsai. Me va a decir, no, hoy no, pero eso va a ser un bonsai. Entonces, digamos, está en un estadio de bonsai. Ahora, esa pregunta puede ser en relación a cuando alguien se pone a comprar o vender. Y cuando uno le utiliza un nombre para vender, y uno por ahí lo que está haciendo es engañando a las personas diciendo, esto es tal cosa, esta es la otra, y no lo es. Es posible que sí sea. Pero te voy a decir lo mismo, me cuesta muchísimo y siempre trato de no decir qué es lo que es y qué es lo que no es, porque aparte me pone en un lugar de soberbia de decir esto lo es y esto, y solamente me escondería en una cuestión técnica de decir, no, esto no es por tal cosa. Y bueno, digamos, hay una cosa que tiene el bonsai y que a mí me encanta, que es que todas aquellas cosas que yo veo en los demás, en algún momento las sufrí. Bueno, yo no nací con la luz. Entonces, todas las cosas que yo puedo ver en las personas nuevas o en las personas que están un poco más avanzadas, yo pasé por ahí. Digamos, también fui parte de ese show de no saber, de estar perdido, de estar angustiado, de sentirme campeón del mundo. Todos pasamos por eso. Eso es eso. Entonces, claro, ahora es eso, ahora los puedo ver desde otro lugar que no es un mejor lugar, sino que es el lugar de la experiencia. Entonces hoy me toca, entre comillas, ser guía, qué sé yo, como para darle una palabra, y eso me genera un nivel de responsabilidad que es muy bueno. Entonces, de la misma manera que a mí no me gustó cuando me dijeron lo que estás presentando es una porquería, eso no es un bonsai. Lo que me parece que lo que hay que llamar es un poco también a eso, es decir, no creo que en mi
vuelvo a decir lo mismo, esto es una opinión personal. No creo que ayude demasiado decir qué es y qué no lo es. Porque entonces debería, a no ser que entre todos decidamos poner nuevas reglas y escribirlas y ponernos de acuerdo y decir, bueno, a partir de ahora un bonsái es esto y a partir de ahora un bonsái no es esto, porque si no cada uno de nosotros tiene una opinión diferente y en la necesidad del ego de imponerse ante los demás, ningún bonsái sería bonsái y todos nos estaríamos peleando. Excelente. Carlos, ¿alguna opinión? Bueno, yo pues creo que también es muy complicado comentar sobre exatamente o que é e o que não é. Claro, se tienes uma planta e uma maceta plástica grande, pues não se considera. Claro que se tiene mais ou menos aí uns aspectos de proporção que levas em consideração, pero es muy frustrante, porque digo, às vezes as pessoas em exposições também, pues, como o papel de juez ou visitante, e vê que há gente ali que expõe coisas simples, que não tem o direito de ir ali e machacar e massacrar o que é a planta da pessoa, que muitas vezes tem 2 horas por semana contra ti ou contra uma pessoa que se dedica ao tempo integral ao cultivo. Na realidade, como digo, somos poucos e tem que haver união entre todos. Comentar se é bonsai ou não, pois fica pouco a critério de cada um. No momento em que estás ali julgando, dizendo, não, isto não é bonsai. Claro, podem existir plantas feias, plantas... E aqui no Brasil, a gente já empieza também a saber que não basta ser viejo para ser bonito. Tenho aqui um ficus de 20 anos, pero bueno, pues é feio. Não tem estética, tem uma conicidade, não foi trabalhado. Então, a idade, como diz Sergio, que não serve apenas para garantizar que seja um bom trabalho. Por trás de um bom bonsai, de um bonsai bonito, com certeza houve pues muito trabalho, muita dedicação, muito tempo de cultivo, porque senão não se hace, não há maneira. ¿Entiendes? Técnica aplicada, eso es lo que hablábamos antes, es decir, por ahí un bonsái es más reconocido como un bonsái cuando ves técnica aplicada y ves reacción del árbol a esa técnica aplicada y bueno, y ya son esos árboles que no es necesario alambrarlos todo el tiempo, todo el árbol. Cuando ya la estructura está armada, cuando ya, pero digamos, eso es en comparación a otro que está en otro proceso. Claro. Después está la cuestión estética, ¿no? Después sí está la cuestión estética y las cuestiones estéticas son completamente subjetivas. Yo he participado en muchísimos concursos y dependiendo de quién es el jurado, si el árbol es más japonés o más ligado a una estética japonesa, gana, y si es más ligado a una estética más naturista, gana. Y bueno, es así, digamos, exponerse es eso, pero me refiero a que la regla va cambiando con el que importa la regla, ¿no? Se van midiendo. Pero me meto un poquito, creo que ahí estamos viendo entre lo que sería bonito y feo, y eso ya es muy, también vuelve a ser muy subjetivo, y es diferente a pensar en una orquídea como bonsái, o sea, puedo tener orquídeas miniaturas, no necesariamente eso quiere decir que vaya a ser un bonsái, una orquídea puede vivir cientos de años, pero no necesariamente quiere decir que se vaya a convertir en eso, va a servir para hacer un kusamono, por ejemplo, ¿no? O sea, hay plantas que definitivamente no van a poder formar ningún tipo de estética similar a árboles. Ahora, nuestro concepto de árbol sí no es tan trivial. Por ejemplo, tenemos Draco. Draco es un árbol que parece así como una palmera, digamos, pero ya cuando tienen un árbol de 500 años de Draco ya tiene una estructura fenomenal. La cuestión es que quién se espera 500 años, ¿no? Pero ahí tendríamos que ver con la parte de que sí existen algunas plantas que tendríamos que decir que probablemente no se puede hacer la parte esta del trabajo de diseño, ¿no? O trabajo de cualquier manipulación que podamos hacer en cuanto a dirección que sea útil de forma estética. Eso sería tal vez una de las limitantes que yo utilizaría para decir que tal vez eso no sería bonsái, cuando no hay forma donde yo pueda interferir en la estética que me va a proporcionar el árbol, sea buena o mala, sea bonita o no,
Y ahí recuerdo un ejemplo de también regresando a Walter Pals, de un árbol en un concurso, hablando de los concursos, que era un árbol feo. Y lo vio y lo descartó así como el árbol feo. Y después volvió a pasar y está feo. Era tan feo que ganó porque había algo atractivo en su fealdad. Después de un cierto tiempo de meditar entre todas esas cosas extrañas que tenía el árbol, lo hacía un ente único y diferente, que pues al final decidió que lo llamaba tanto, aunque fuera feo, pero lo llamaba tanto que era una expresión artística. Y el arte no necesariamente tiene que ser bello, el arte tiene que motivar sentimientos, ¿no? Entonces, a veces mucha parte de lo que queremos eventualmente con esto es la parte de la motivación de los sentimientos de la persona, del espectador. Pero sí, nada más porque hay gente que apenas comienza y agarraría cualquier planta y diría que es un bonsai nada más porque está en algún contenedor. No estaría mal si fuera cualquier tipo, yo creo que de arbusto, árbol o algo que pueda manipular, pero si es alguna especie que, por ejemplo, cuya vida sea de menos a un año, es difícil que el trabajo que se pueda poner pueda perdurar. Y ahí tal vez me llevaría también a especies que son buenas para bonsai, especies que no son buenas para bonsai, aquellas que el trabajo que uno le pone sea más tolerante, ¿no? Hay plantas, hay árboles o arbustos, etcétera, que no toleran muy bien el alambrado, que generan respuestas muy rápidas y matan ciertas secciones, etcétera. No quiere decir que no sean útiles para bonsai, nada más no son para mí las mejores, pero eso no sé, ustedes en su experiencia, ¿cómo lo ven? Mira, yo tengo más así rápido, porque es un poco... Recién me estoy escuchando, ¿no? Y me preguntaba cuál es la finalidad de saber qué es bonsai y qué no lo es. Es limitar, otra vez es limitar. O sea, ¿cuál es el significado de decir esto no es bonsai? ¿Para qué sirve empezar por los no? No entiendo, sinceramente, ¿eh? O sea, entiendo de que enseñar con los no tal vez muchas veces no es lo mejor, pero sí hace que uno se sienta más seguro, porque es mucho más fácil decir del alambrado para allá no es mi campo, en mi campo hago lo que quiero. Sí, vuelvo a decir lo mismo, yo sufrí mucho mi aprendizaje del bonsai, lo sufrí muchísimo. Y lo sufrí básicamente porque tal vez mi manera de ser es un poco más activa, y tener que andar siguiendo ciertas cuestiones que eran así o sí o sí, me enfermaban la cabeza. Entonces lo que trataba de hacer era que cada cosa que tenía que hacer lo usaba como un disparador para estudiar algo más. Así aprendí fisiología, así aprendí estética. Si quieren, un día hablamos de lo bello, lo feo y lo sublime, y cómo todo va cambiando dependiendo la dicotomía subjetiva de lo que genera la belleza y por qué la belleza se llama belleza. Y todo es una locura, porque termina siendo sinceramente una apreciación de cada uno. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad de poner reglas para todo? No refiero a ser libre para todo, porque me parece coartar la posibilidad de interactuar con tanta cantidad de reglas y tantas posibilidades de hacer cosas diferentes, en realidad termina sacando la chance de generar cosas nuevas. Es un poco lo que dijiste de Walter Pal. Por ser tan feo, terminó ganando. Lo que pasa es que fue feo para un lugar común, para sentirse parte de una manada que habla de algo que es feo. Pero fue tan feo que en realidad lo que hizo fue cambiar un paradigma de belleza en ese punto, y le llamó la atención y por el tipo lo hizo ganar. Porque en realidad tal vez le siga pareciendo feo, pero sí le pareció interesante como disparador estético o emocional, que de última es lo que uno puede llegar a proponer cuando uno hace arte. Pero esto se puede complicar mucho si uno trata de explicarlo. Y si cuanto más lo explicas, más nos alejamos de lo que decía Carlos. Vos pones un bonsai en una casa y la gente le cae. Nadie mide si la primera rama está dentro del número áureo o si la segunda parte es la tercera incisión de la cuarta sección. Ahora, sí, es mucho más fácil lograr un buen resultado siguiendo ciertas reglas y pautas estéticas para que uno pueda envalentonarse y después trascender.
Digamos, creo que nos pasa a todos nosotros que tenemos muchos años haciendo bonsai, uno ya no piensa en las reglas. Yo sinceramente me agarras un árbol, lo pongo a trabajar y seguramente la primera rama va a terminar estando más o menos en ese sector que es el primer tercio y el lugar más vacío. Posiblemente, porque eso lo hacemos todo el tiempo, pero es decir, o la ramificación o la manera de usar las conicidades y entender por qué la conicidad sí, la conicidad no, la conicidad invertida, hacia dónde va el árbol, sector de forma de crecimiento, esas cosas, pero es mucho más avanzado. Pero en lo básico, me parece, sinceramente en lo básico, me parece que se pone difícil si uno empieza con los no. Yo te diría, ¿qué no es un bonsai? Se lo dejo a ustedes. Yo prefiero trabajar con la gente que sí sabe lo que es un bonsai o que no le importa saber lo que es un bonsai, pero que se anima a hacer bonsai para que dentro de un par de años tengan la información suficiente para decidir, ¿sabes qué? Este bonsai es el que me gusta a mí, voy por acá, porque hacer bonsai me hace feliz y me hace feliz hacer este bonsai. Y si no es bonsai, bueno, allá los que piensen que no sea bonsai. Es una crítica en general, porque esto yo lo he escuchado muchas veces, que es mucho más fácil decir quién es el feo y quién es el malo y quién es el oloroso y todos los demás quiénes son los exitosos. Bueno, mira uma coisa, eu creio que há estereótipo com esta questão de lo belo e de lo feio. Pero a gente, em geral, tem uma noção. Se eu pego, vou buscar ali 2 bonsais e lo pongo aqui, com certeza, posso dizer com antelação, porque a grande maioria, ou seja, não todas as pessoas vão dizer que é o mais bonito, porque há atrativo por certas coisas que o bonsai tem, pois o movimento do tronco, a colocação das ramas, a harmonia que tem a copa e o que remete a aspectos também da natureza. Eu vejo também com o tempo essa experiência que a grande maioria das pessoas quando começam o bonsai, com o passar do tempo, vão cambiando seus hábitos, porque muitos começaram com os gravetos esses rectos e fazendo os esquerros e tudo, e faz parte de uma evolução também tu buscar um material melhor, tu encontrar coisas que tenham um caráter muito diferente. Então, isso também faz parte da evolução do bonsai, este cambio e a seleção. É que muitas vezes se cambia o ego também. Isto é outro problema para uma outra charla. Sí, exacto. Claro, Casualmente, claro. perdón, casualmente esa es una de las cosas, Sergio, que nosotros estamos tratando. De aquellas preguntas que se han hecho todo el tiempo, que personas artistas como ustedes ya las transparenten y digan su punto de vista. Lo que tú dijiste está fabuloso. Feo o bonito depende del cristal con que se mira, tú sabes. Para nosotros, todos nuestros hijos son preciosos. Alguien no te puede, tú sabes. Igualmente para nosotros, cuando queremos un árbol, cuando tenemos un bonsai, el momento que venga una gente a decirte, eso está mal, y tú tienes años pensándolo y diseñándolo porque así es que te gusta, entonces eso ya depende mucho de tú como artista. Y ese tipo de cosas es que siempre queremos oír y que los demás oigan para que aprendan. Hay un problema con esta actividad que estamos haciendo. Es que, perdón, Enrique, que siempre es demasiado interesante y como que se acaba y como que tiene muchas cosas que hablar. Enrique, bueno, se pone bueno, nada más el punto final. Esta parte, yo no quiero ir la parte de si es bonito o feo, porque eso sí es, el arte lo veo de una forma tal vez diferente, pero la parte del no, contestando un poco lo que mencionaba Sergio, es para abrir realmente la aceptación a todo aquello que es un sí, básicamente a todo lo que es bonito, feo y demás. Eso realmente sí entra dentro del mundo de bonsai. El no me refería, por ejemplo, a un pasto, yo puedo cultivar pastos perfectamente para Cusamono y pueden durar años, pero nunca para mí en particular voy a convertir ese pasto en que decirle que eso es un bonsai o alguna, o sea, sí hay, para mí hay limitantes, y eso sí puedo decir que es una limitante personal en cuanto a algunas plantas cuyas características no me permitan formar una visión tal vez idealista de lo que es un árbol.
cualquier planta que me permita formar una visión idealista de un árbol que viva más de un año, porque también ese es otro factor. Si es una planta que vive nada más unos meses, forma una especie como de árbol, pero no sobrevive, y eso me pasó cuando tenía apenas unos 5 años. Mi hermano me preguntó qué especie sería buena para bonsái, y yo conocía estas hierbas que forman, la realidad, viéndolas ya de adulto, forman estéticamente unos bonitos árboles, pero no duran más que unos 2, 3 meses. Mi hermano se decepcionó completamente y dejó todo esto. A mí me siguió llamando la atención, pero es una especie que no me dejaría manipularla de ninguna forma. Entonces, el no era para poder abrir la puerta al sí de cualquier especie que permita su manipulación y que permita su formación a una estructura de algún tipo de árbol que exista en la naturaleza. Ya la cuestión de si es bella o no es bella, si me gusta a mí o no me gusta a mí, es otro tema realmente. Como que Carlos tiene que dar su clase. Sí, perdón, disculpa, Carlos. A la próxima se nos quedaron varios puntos para tratar. Espero que nos den la oportunidad de nuevo tener otro día. La verdad que lo disfrutamos muchísimo, y cuando esto suba a YouTube va a haber mucha gente contentísima de oír. Va a haber muchas peleas, obviamente, sí, y todo. Sí, pero es la idea. No, pero la gente... No es la pelea, no es la idea de la pelea, pero sí la idea que la gente pueda pensar. Puede pensar un poco y ver que lo bonsai tiene que representar es esto, es tener un placer interior. Hay gente que, claro, que tiene esto como un motivo para pelear, pero esta persona ya pelearía con todo. Entonces también pelea con el bonsai. Tenemos que pensar tal vez su paz interior sea pelear. Exatamente. Nosotros sí que estamos aquí en armonía y me voy, que tengo gente aquí me esperando. Y claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias.